muchísimo en las últimas horas de esa reunión frente a los medios de comunicación entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky, y sobre todo la cobertura, ¿no?, que se ha dado después de ese encuentro, que duró pues, prácticamente una hora, pero se ha hecho viral unos pocos minutos en concreto de esa reunión en la que también estaba, por ejemplo, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Lo que hemos leído durante este fin de semana en la mayoría de medios de comunicación es que Trump ha humillado a Zelensky. ¿Estás de acuerdo con que ese sea el principal titular que se ha sacado de ese encuentro? Bueno, la opinión que tengo de los medios de comunicación es francamente mejorable. Es decir, no hay periodismo, lo que hay son militantes con pluma, militantes con micrófono, gente que en la mayor parte de los casos, hay que decirlo con toda claridad, no tiene ninguna opinión, tiene la opinión de la nómina a fin de mes y nada más. Entonces lo importante es controlar los medios. A lo que hemos asistido es una de las muchísimas manipulaciones a las que llevamos asistiendo desde hace mucho tiempo, y concretamente referido a la guerra de Ucrania. Bueno, pues baste recordar que no hace muchas semanas nos estaban diciendo que Ucrania iba ganando la guerra, pero de calle. O sea, estaba destruyendo el arsenal ruso, prácticamente Putin estaba a punto de rendirse, habían llegado a la zona de Kursk, nos enseñaban las imágenes de los interminables convoyes rusos destrozados, en fin, vamos, que si no llegaba a Moscú el ejército ucraniano, pues era porque tenía cosas mejores que hacer. Es todo mentira, es toda una falacia, y hemos visto efectivamente estas imágenes pues los últimos 4 o 5 minutos, los que les interesa a ellos que veamos. Cualquiera que haya visto los 49 minutos de entrevista grabada habrá comprobado cómo en la entrevista hay una evolución. Hay un principio, una presentación, digamos, por parte de los anfitriones acerca del asunto, donde el ambiente es francamente amigable, donde se habla muy bien de Ucrania, donde se trata a los ucranianos de héroes, de combatientes bravos, lo repite varias veces Donald Trump, y llega un momento en que la actitud de Zelensky, que es de una enorme, digamos, mala educación, y no por cómo va vestido, que os he oído antes con el gran Rafa Nieto comentando este asunto, que en efecto es un poco lo de menos, aunque es ilustrativo también de cómo se ha terminado creyendo el personaje, el propio Zelensky, pero digo que es lo de menos. A mediados de la entrevista, a mitad de la entrevista, Trump empieza a cambiar su semblante porque se da cuenta de lo que está pasando y bueno, empieza a mirar al suelo, yo creo que a considerar que Zelensky le está engañando. Es decir, que para lo que habían quedado a hablar, no era para eso, sino que era para llegar a un acuerdo de mínimos para comenzar a tratar este asunto entre las dos partes, entre Ucrania y Rusia. Zelensky se dedica a insultar repetidas veces a Rusia, a Putin, en fin, a amenazar con que él no quiere la paz a ese precio, y todo este tipo de cosas que algunos han intentado disfrazar de dignidad. No olvidemos que Zelensky es un tipo tan digno que salía en los papeles de Panamá, llevándose la pasta de los ucranianos. De hecho, tuvo un pequeño problema él y uno de sus consejeros y ministros de 5.000 millones, solo de 5.000 millones. Y bueno, este es el personaje, como digo, el que quieren disfrazar de digno, y al final lo que se ve es que llegado a un determinado momento, o en los últimos, qué sé yo, 5 minutos últimos, Trump está verdaderamente harto, J.D. Vance sale a la palestra, al que no se ve durante toda la entrevista. No se les ve ni a Marco ni a él. O sea, están al margen prácticamente todo el tiempo y solo aparecen al final un poco, pues bueno, para recordarle a Zelensky que, como le decía Trump, no tienes cartas que jugar. Es que no puedes echar un órdago cuando vas de farol y el otro sabe que vas de farol. Ucrania lleva 15 meses con la guerra perdida. Probablemente no la podía haber ganado nunca, pero en todo caso lleva 15 meses con la guerra perdida. Entonces ha sido una de las muchísimas manipulaciones a la que estamos asistiendo sin ningún tipo de vergüenza por parte de los medios. Hay algo que es innegable, se apoye más a Zelensky, se le apoye menos, y es la cobertura que se ha hecho de todo este conflicto desde los medios de comunicación, porque hay que reconocer, y esto es una realidad, una verdad como un templo, que desde el primer momento toda la información que pudiese llegar desde el bando ruso se censuró de una forma tajante. O sea, los medios de comunicación que fuesen también rusos se censuraron, se dejaron de emitir, no se cogía nada de información de ese bando porque se consideraba propaganda rusa, y esto también, siendo periodista, ¿no?, y desde un medio de comunicación,
contar un conflicto solo dando los detalles de un bando es bastante extraño. Y eso parece que nadie lo ha puesto en duda, ¿eh? Y eso se ha hecho, yo creo que también durante todo el conflicto, que a mí como periodista es verdad que me ha llamado mucho la atención, obviamente, pero además que tampoco se ha denunciado, ¿eh? Eso. Sí, es así, Rebeca. O sea, la primera víctima de la guerra es la verdad. Y siempre sucede. Y uno puede entender que entre dos bandos en conflictos, pues cada uno proyecte su propaganda. Pero es que, claro, pues que los rusos o los ucranianos lo hagan es comprensible, necesitan animar, necesitan encorajinar a los suyos, pero Occidente, que lo que vende es libertad de expresión, libertad de prensa, bueno, sabemos que es una gran mentira, eso sí que es un fake, ¿no? Pero Occidente, efectivamente, lo que ha hecho ha sido cegar toda fuente de información procedente del bando ruso, es decir, toda la propaganda rusa, y en cambio dar por buena la propaganda ucraniana como noticia, o sea, como, digamos, que como la centralidad informativa, la propaganda de una de las partes era la versión correcta del asunto. Entonces esta es la gran manipulación, como bien dices, a la que hemos estado asistiendo. Sabemos que las dos partes, por supuesto, manipulan y dan su versión interesada del conflicto, pero el problema es que aquí hemos traducido eso como si la propaganda de una de las partes fuera un relato real de lo que estaba pasando. Bueno, ya estamos viendo que no, el problema es que esto no le pasa factura a los medios de comunicación, y si entre todas las fuerzas que dirigen el mundo, como se ha dicho tantas veces, como decía Jean-François Revel en El conocimiento inútil, la mentira es la primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo. Desde luego, en una situación de guerra y con los intereses que tiene la élite europea y hasta la llegada de la administración Trump también la élite norteamericana, digo, todos los intereses que tienen en Ucrania, pues lógicamente todo eso no es que haya condicionado el relato, es que lo ha determinado. Es que ha habido censura, por supuestísimo, en los medios de comunicación, donde no ha aparecido en los generalistas ninguna voz discordante, prácticamente ninguna, por más razonable que trataran en fin, de plantear la cuestión, e incluso en Twitter, pues ya sabemos lo que ha pasado fundamentalmente al principio de la guerra, y luego la sobrepresencia de todos esos nafos, de todos esos propagandistas que en cuanto alguien planteaba, como digo, la necesidad de alcanzar un escenario de paz y de entendimiento y de compromiso, en definitiva, pues le acusaban a uno, pues como habéis estado hablando antes, de putinejos y cuántos rublos cobras y todo este tipo de cosas. Debe ser por aquello de que cree el ladrón que todos son de su condición. La Unión Europea ha cerrado filas en torno a Zelensky después de este encuentro. Se ha celebrado una reunión y tanto Francia como Reino Unido, que por cierto es que ni siquiera está dentro de la Unión Europea, pues han dicho que van a alcanzar un acuerdo, ¿no?, para poder terminar con la guerra de Ucrania. ¿Cómo de realista es pensar que desde Europa, ¿no?, desde Reino Unido, desde Francia, se puede llegar a una solución para que finalmente se termine con el conflicto? El conflicto terminará cuando quiera el que lo empezó. Y nada va a denotar más el carácter profundo de esta guerra que la paz. Y la paz, aunque Elon Musk está diciendo efectivamente que está muy lejos, pero la paz la paz de verdad solo la puede imponer Estados Unidos, que es el que empezó todo esto. En definitiva, se mire por donde se quiera. Por lo tanto, yo creo que el escenario de una Europa impulsando la paz, pues es algo risible, porque es que no tiene la intención de impulsar la paz. En Ucrania, y se está viendo además ahora en las negociaciones, que naturalmente es algo a lo que aspira Donald Trump, ha articulado un discurso el presidente norteamericano de que a Estados Unidos se le debe 500.000 millones y que por tanto eso se va a sustanciar con el acceso a las tierras raras. Y eso es un tema muy importante, porque explica en gran medida cuál es la posición de Europa. Parece ser que hay algunos estados, entre los que estaría el Reino Unido, que tienen compromisos adquiridos también con Ucrania. Y el problema de las tierras raras y de los minerales estratégicos es que están en una gran parte situados en Donetsk, en Lugansk y en Dnipropetrovsk. Y entre el 50 y el 70% de todo eso ya está en manos rusas. Entonces, obviamente, no van a impulsar un proceso de paz que dejaría toda la zona del Donbass en manos de los rusos. Y por eso Donald Trump también, en fin, englobando esto, en una visión más de conjunto, además de la cuestión económica de las tierras raras, que son importantísimas porque son el material para los móviles, los coches eléctricos, equipos médicos, vehículos militares. Es que hoy es algo fundamental. Bueno, pues lógicamente Estados Unidos quiere cobrarse esa deuda, porque aquí lo que hay es un gigantesco, pero gigantesco negocio detrás de todo esto, y además por una cuestión estratégica.
porque la administración norteamericana anterior y Europa, sobre todo en el caso europeo, con una enorme visión estratégica, estoy, por supuesto, ironizando, lo que ha hecho es empujar a Rusia a la trinchera china, acercar Rusia a China. Y Estados Unidos sabe perfectamente, por lo menos los Estados Unidos de Trump, saben perfectamente que el objetivo es China, que el enemigo, por llamarlo de alguna manera, o que el adversario, si queremos rebajar un poquito la tensión, que no viene mal en estos momentos, el adversario es China. Y por tanto lo que quiere es, básicamente en sentido estratégico, desgajar a Rusia de China, a donde la ha empujado a Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos, por un lado, y por otro lado, evitar que también es una preocupación máxima de Estados Unidos, un acercamiento ruso-europeo, que era una de las preocupaciones originales de toda esta historia. No nos olvidemos del asunto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que mientras Trump tiene que trabajar mucho en esa separación Rusia-China, y lo está haciendo, no necesita hacer absolutamente nada para distanciar a Europa de Rusia, porque para eso ya se valen los von der Leyen, los Macron, los Steinmeier, etc.